Elias Turner, un ateo consumado, poseía una mente prodigiosa, capaz de desentrañar intrincados laberintos del pensamiento religioso. En su apartamento, una pared entera estaba dedicada a un anagrama monumental, tejido con fragmentos de textos apócrifos, la Torá y tratados teológicos. Su objetivo, desentrañar el enigma del cristianismo, su imperdurable influencia y la maestría con la que había moldeado la historia. Su mente, una máquina de conspiración, buscaba la falla en el sistema. En sus horas nocturnas, Elías desdobló un viejo pergamino, enviándolo en un viaje temporal. Un salto cuántico del Jerusalén del siglo I. Dominando el arameo, se movía como un fantasma, observando a lo lejos a Jesús y sus discípulos. La revelación lo golpeó con la fuerza de un maremoto. Judas Iscariote no era un traidor, sino un confidente más cercano a Jesús. Un pacto secreto sellaba su destino, la crucifixión, un sacrificio necesario para cumplir con la voluntad divina. Este descubrimiento destrozó el anagrama de Elías, dejando tras de sí un rompecabezas inconcluso. La pérdida de sus padres marcó profundamente a Elias Turner, dejando una cicatriz imborrable en su vida. Este trauma probablemente influyó en su visión del mundo, sus creencias, sus relaciones interpersonales. Buscaba una pista de manera imperiosa, una singularidad. La singularidad que buscaba, la clave del triunfo del cristianismo, se le presentaba en forma de paradoja. Los fariseos, lejos de rechazar a Jesús, buscaban comprenderle. Su aparente aceptación de las nuevas ideas, en lugar de sofocarlas, las absorbían, transformándolas. Elías, filtrado en el torbellino de la historia, se convirtió en un agente del cambio, un manipulador de la trama divina. Su propósito, desviar el curso de los acontecimientos, evitar la aceptación de la doctrina de Jesús y asegurar su exilio, ya que en el futuro, la Iglesia romana, en su visión, era una fábrica de falsedades, un ente que habría tergiversado la historia, presentando una versión edulcorada de los hechos. Convencido de que Jesús no fue crucificado, sino integrado en el sistema para obtener el mayor control posible de Roma sobre Jerusalén, Elias Turner se embarca en una peligrosa conspiración. Infiltrado entre los apóstoles, adopta la identidad de un alumno oyente, aprovechando el arresto inarbitrario de uno de los apóstoles en manos de los romanos. Un acuerdo secreto entre Turner y Pilato, preocupado por el inminente juicio del César, selló el destino de Jesús. Elías aseguraría la condena, a cambio de la promesa de Pilato, mantener el orden, lo que haría cambios en la travesía de la historia de Jesús. En un momento de profunda ironía, en la negrura de la fría y madrugada Pascua, a las 5:05 am, los soldados romanos, confundidos, no reconocían al verdadero Mesías entre los 13 judíos detenidos. Elias Turner, envuelto en la oscuridad de su capucha, se acercó sigilosamente, una sombra que se deslizaba entre los fieles. No es un devoto, sino un lobo con piel de cordero, un Elías disfrazado, con un ademán teatral, un movimiento que simula el afecto pero que esconde la traición. Besa en los labios a Jesús, un beso gélido que deja un rastro de hielo en la piel sagrada. Es un beso de penitencia, sí, pero también un beso de la muerte. En ese instante, un sutil gesto, casi imperceptible para los ojos inocentes, señalando al rabí Jesús, entregando a los lobos hambrientos de poder, a la oscuridad que se cierne sobre la tierra. La traición se consuma en la penumbra, un susurro mortal que precede al rugido de la tormenta, un silencio sepulcral, roto solo por el latido frenético de 11 corazones. Los 11 apóstoles, hermanos en la fe, no podían creerlo. Elías, disfrazado como Judas Iscariote, el más cercano, el más fiel, el testigo mudo de milagros y agonías, había traicionado. Un chirrido infernal, como las garras de un demonio, arañaban la tierra y rasgaban el aire. El grito desgarrador de Pedro, un nombre pronunciado con la rabia de un león herido, un nombre, Judas. Judas, la traición, un puñal envenenado que se clava en sus almas. Judas, vendido a Roma por monedas de plata, un precio miserable por la lealtad del hombre. En medio del caos, Pedro, poseído por una furia ciega, arrebató un cuchillo a un guardia, dispuesto a vengar la afrenta. Pero entonces, la voz de Jesús, un trueno que resonaba en el alma de Pedro, lo detuvo. «No, Pedro,
Fue como si una fuerza invisible lo hubiera parado, inmovilizado cada músculo, cada fibra de su ser. Su cuerpo rebelde se resistía, pero la mano de Jesús, alzada como una bendición o una maldición, lo mantenía sujeto. Y en la palma de esa mano, una promesa y una advertencia. Jesús, con la serenidad de quien conoce el destino, le susurraba una verdad terrible. Jesús le dice: ¿no sabes que el que hierro mata, hierro perece? Y la muerte, Pedro, no tiene retorno. El peso de la conciencia, un yugo implacable, aflige el corazón del homicida, envenenando la vida de todos los que lo rodean, padres, hermanos, amigos, una condena eterna que fragmenta el espíritu. La palabra de Jesús, un juicio inapelable, resonaba en el silencio, marcando el destino de un hombre y la tragedia de una traición. El retorno de Elías a su tiempo fue un viaje al abismo de la paradoja. El resultado de sus acciones era un espejo deformado de sus intenciones. La crucifixión se había consumado. Era algo que no había prevenido. Era algo que no había planeado. La condena, en lugar de significar su extinción del cristianismo, había catapultado su mensaje al mundo. El trato con Pilato, lejos de resultar en la expulsión de Jesús, había sellado su canonización. El anagrama, ahora un testimonio de su fracaso, refleja la inescrutable complejidad de la fe, del poder de la manipulación. Elías, el maestro conspirador, había sido superado por la propia historia, víctima de la paradoja temporal que lo dejó sumido en la oscuridad de la incertidumbre. El enigma de la fe, en su infinita complejidad, se había cerrado sobre él, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. El viento susurraba entre las ruinas de un monasterio, un susurro que parece susurrar secretos a los huesos esparcidos por el suelo. El viejo pergamino, desgastado por el tiempo, yacía en sus manos, sus letras borrosas como un suspiro. El enigma que le había perseguido durante años, no en el sentido en que la iglesia había predicado. No había cielo ni infierno, solo el eco de nuestras acciones, resonando a través del tiempo, como las ondas en un estanque sin fin. No hay nada encubierto que vaya a ser descubierto. No hay nada escondido que haya de saberse. Murmuró las palabras del Evangelio, resonando en su mente como un eco fúnebre. Había rasgado el velo. Nosotros, todos los que habíamos buscado la verdad, tarde o temprano, inexorablemente. La verdad fría y desoladora era que la muerte era el fin, un punto final, sin comas, sin puntos suspensivos. Pero en esa misma verdad, en la finitud de la existencia, Elías encontró una extraña paz. Porque si no hay más allá, entonces cada momento, cada instante se convierte en una eternidad.